Hola de nuevo a todas y todos. Hoy vamos a continuar con las oraciones compuestas y como la anterior semana habíamos visto, hoy nos toca repasar las oraciones compuestas coordinadas. Entonces vamos a hacer el análisis. Oraciones compuestas coordinadas. La oración compuesta coordinada es la unión de dos proposiciones mediante una conjunción coordinante. Esa conjunción coordinante le vamos a llamar nexo. Estas dos proposiciones, aunque queden unidas, son sintácticamente independientes. Ya, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a recordar cuáles son las conjunciones coordinantes. Ustedes recuerdan, en las conjunciones hemos visto dos tipos de conjunciones. Conjunciones coordinantes y subordinantes. Las las conjunciones coordinantes son las siguientes: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo tengo mi pequeño chanchullito en el que tengo anotado las conjunciones que más se utilizan respecto a su tipología. Entonces, en las oraciones compuestas coordinadas vamos a utilizar estas conjunciones que tengo aquí en mi chanchito, ¿ya? Entonces, solo vamos a trabajar con esas y no es difícil. Lo único que tenemos que saber es reconocer o acordarnos de estas conjunciones. Continuaremos. Vamos a resolver un ejercicio para demostrar qué nos está diciendo el concepto. Vamos a la oración. Juan estudió mucho y aprobó el examen. Primero, saben los verbos. Estudió es aquí el verbo. Y hay otro verbo, sí, aprobó. Tenemos verbo 1 y verbo 2. Ahora vamos a identificar sujeto y predicado. ¿Quién estudió mucho? Juan. Entonces Juan es el sujeto. Subrayamos y colocamos ese de sujeto. ¿Qué hizo Juan? Estudió mucho. Entonces, estudió mucho es el predicado. Entonces, subrayamos y le colocamos una P de predicado. Siguiente verbo. Le preguntamos, ¿quién aprobó el examen? El examen lo ha aprobado él. Entonces, ahí tenemos un sujeto. Como no está expreso, a ese sujeto se le llama sujeto tácito. Entonces, vamos a subrayar y acá abajito vamos a colocar sujeto tácito. ¿Qué hizo él? Nos preguntamos. Él aprobó el examen. Entonces, aprobó el examen es el predicado. Ya está. Ahora vamos a delimitar las proposiciones. Hemos dicho que sujeto más predicado en la oración compuesta constituyen una proposición. Entonces, aquí tenemos la proposición. Proposición. Y luego, nuevamente, sujeto y predicado hacen una proposición. Entonces, aquí tenemos nuestra segunda proposición. Colocamos prop de proposición. Listo. ¿Qué nos dice el concepto? Una oración compuesta coordinada es la unión de dos proposiciones mediante el uso de una conjunción coordinante. ¿Cuál es la conjunción coordinante aquí? La conjunción coordinante es y. Entonces, esta conjunción coordinante que estoy uniendo estas dos proposiciones se va a llamar nexo. ¿Listo? Ahora, además nos dice la teoría que cada uno de las proposiciones tiene sentido propio o tiene sintácticamente independiente. Eso quiere decir que tiene sentido propio. Vamos a hacer la comprobación. Juan estudió mucho. ¿Se entiende así solito?
Sí se entiende, tiene sentido propio. Entonces es sintácticamente independiente. Es una oración simple. Vamos a la segunda proposición. Él aprobó el examen. ¿Se entiende? Sí se entiende. Y eso quiere decir que tiene independencia sintáctica, porque esta proposición no depende de la primera proposición para tener sentido. Es una oración simple, entonces tiene su propio sentido. Ahí ya comprobamos eso. Entonces una oración compuesta, coordinada, está formada por dos proposiciones que están unidas mediante el uso de un nexo. Ese nexo es una conjunción coordinante. Y además, cada una de estas proposiciones tiene sentido independiente. Entonces, la suma de estas dos proposiciones nos da una oración compuesta coordinada. Ya está. Esa es una oración compuesta coordinada. Ahora, como sabemos, la conjunción coordinada tiene 5 tipos. Entonces, la oración compuesta coordinada, de igual manera, se va a dividir en 5 tipos, que son la oración compuesta coordinada copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y explicativa. Entonces, ahora vamos a estudiar cada una de ellas de manera breve. Empezamos con las copulativas. ¿Qué son las oraciones compuestas coordinadas copulativas? Expresan la suma de dos significados a partir del uso de las conjunciones y, e y ni. Este ni, no se olviden, se utiliza para unir proposiciones u oraciones simples negativas. ¿Ya? Y la e vamos a utilizar cuando haya la choque de vocales, de vocales y. Si hay dos i cercas, entonces vamos a cambiar la segunda por e. Vamos a analizar entonces una oración para ver de qué nos está hablando la teoría. Entonces, primero verbos. Busqué por todas partes y no encontré nada. ¿Cuál es el verbo aquí? Busqué. El otro verbo es encontré, del verbo encontrar. Listo, ya tenemos los dos verbos identificados. Ahora vamos a ver sujeto y predicado. Busqué por todas partes. ¿Quién buscó por todas partes? Yo. Yo busqué. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro sujeto tácito u omitido. ¿Qué hice yo? Ahora me pregunto. Le pregunto al sujeto, ¿qué hice yo? Busqué por todas partes. Entonces aquí tenemos nuestro predicado. Ya está. Vamos al siguiente verbo. ¿Qué nos dice? No encontré nada. ¿Quién no encontró nada? Yo. Entonces nuevamente aquí tenemos el sujeto tácito. Aquí le vamos a poner sujeto tácito. Tácito u omitido. ¿Qué hice yo? Ahora nos preguntamos. No encontré nada. Entonces no encontré nada es el predicado. Vamos a colocarle una P de predicado para no extendernos en... Está escribiendo mucho. Y ahora ahí tenemos nuestras oraciones simples. Hemos dicho que en la oración compuesta la sumatoria de un sujeto más un predicado nos van a dar una proposición. Ya, entonces le vamos a llamar proposición. Continuamos. Aquí ahora, no encontré nada. Tenemos un sujeto más un predicado. Sujeto más predicado hacen
proposición. Entonces tenemos aquí la segunda proposición. Le vamos a poner proposición 1 y proposición 2 por el orden en el que se están encontrando. ¿Ya? Ahora, tenemos proposición 1, proposición 2. Estas dos proposiciones están unidas por una conjunción copulativa, que sería y. Entonces, aquí está el nexo coordinante, que sería y. Entonces, esta oración va a ser coordinante copulativa porque está utilizando una conjunción o un nexo copulativo. Necesito nomás es acordarse de identificar o recordar la conjunción que estamos utilizando. Ya, ahora aquí vamos a decir lo siguiente. Tenemos dos verbos. Eso quiere decir que tenemos dos proposiciones. Entonces, esta oración no es simple, es una oración compuesta. A su vez, esta oración compuesta es coordinada. ¿De qué tipo? Copulativa. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una conjunción copulativa como nexo. Entonces vamos a colocar copulativa. Ya está. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este concepto. Expresa la suma de dos significados a partir de las conjunciones y en y que. Entonces, tenemos dos significados, busqué por todas partes, y el otro no encontré nada. Dos significados independientes unidos mediante el nexo y. Ya. Continuaremos. Luego vienen las oraciones compuestas, coordinadas, disyuntivas. Estas nos dicen que son aquellas que presentan dos o más posibilidades y usan las siguientes conjunciones, que serían o y u. Ya. Dos posibilidades. O haces una cosa o no haces esta. Entonces nos está dando posibilidad de hacer algo. Analizaremos nuevamente estas oraciones para ver lo que nos dice. Empezaré, este es el verbo, a estudiar o me aplazaré. Dos posibilidades, o estudio o me aplazo. Posibilidades. Ya eso está expresando este tipo de oraciones. Ya. Tenemos dos verbos. Ahora, nuevamente, sujeto y predicado. Empezaré a estudiar. ¿Quién va a empezar a estudiar? Yo. Yo empezaré. Yo empezaré, tú empezarás, él empezará, nosotros empezaremos. Entonces aquí vamos a ponerlo esto como sujeto tácito, porque no es expreso, está omitido. ¿Qué haré yo? Empezaré a estudiar. Ahí tenemos el otro predicado. O me aplazaré. ¿Quién se va a aplazar? Yo me aplazaré. Entonces aquí tenemos otra vez otro sujeto tácito, yo. Vamos a colocar aquí abajito, sujeto tácito. Y decimos, ¿qué haré yo? Me aplazaré. Tenemos predicado. Nuevamente subrayamos las proposiciones. Sujeto más predicado, proposición. Sujeto más predicado, proposición. Proposición 1. Proposición 2. Estas dos proposiciones que nos están expresando posibilidades están unidas mediante un nexo. En este caso, ese nexo es una conjunción copulativa disyuntiva. Entonces, esta está siendo el nexo, el enganche para unir estas dos proposiciones. Subrayamos y decimos nuevamente. Aquí tengo una oración. ¿De qué tipo? Hay dos proposiciones, hay dos sujetos y dos predicados. Entonces, compuesta. ¿De qué tipo? Coordinada, porque cada una de estas tiene sentido propio, cada una de las proposiciones.
coordinada. ¿De qué tipo? Disyuntiva, porque estamos utilizando una conjunción disyuntiva. Entonces colocamos disyuntiva. Listo, así nomás se resuelve. Y dense cuenta aquí en lo que tenemos que fijarnos es en el uso de la conjunción o, que nos expresa posibilidad, al menos en este caso. Ya está. Vamos a la siguiente clasificación, que sería las oraciones compuestas coordinadas adversativas. Son aquellas en las que la segunda proposición corrige a la primera. Usa las siguientes conjunciones: sin embargo, pero, más, si no, aunque, con todo, no obstante, a pesar de, pese a que, aun cuando, aun sí. Son las más utilizadas, también hay otras, ¿no? Pero estas son las que más vamos a utilizar o se utiliza. Entonces no se olviden, aquí la segunda proposición va a corregir lo que está diciendo la primera. Vamos a aplicar lo que dice en la teoría. Buscamos los verbos. Entrenó mucho, sin embargo, perdió. ¿Cuál es el verbo aquí? Entrenar. Y el otro, el verbo perder. ¿Quién entrenó mucho? Yo entrené, tú entrenaste, él entrenó. Entonces aquí tenemos sujeto tácito, él. Colocamos sujeto tácito. ¿Qué hizo él? Entrenó mucho. Predicado. Vamos al segundo verbo. Perdió. ¿Quién perdió? Él. Entonces ahí tenemos otro sujeto tácito. ¿Qué hizo él? Perdió. Ahí tenemos el predicado. Y vamos a recordar lo que decíamos. Sujeto más predicado en una oración compuesta constituyen proposiciones. Sujeto, predicado, proposición, sujeto, predicado, proposición. Entonces colocamos aquí que es la proposición 1. Y aquí tenemos la proposición 2. Proposición. ¿Ya? Ahora, nos dice en la teoría que en este caso, la proposición 2 va a corregir a la primera. ¿Qué nos dice aquí? Entrenó mucho. Él entrenó mucho. Lo lógico sería que si uno entrena mucho, gane. Ya sea un partido, ya sea un juego. Pero en este caso, la segunda proposición está corrigiendo a la primera. Y está diciendo que a pesar de haber entrenado mucho, esta persona o él perdió. Entonces, esta es una oración compuesta coordinada. ¿De qué tipo? Adversativa. Porque la segunda proposición está corrigiendo a la primera. Y para hacer notar este tipo de corrección que se está haciendo, entonces estamos utilizando una conjunción adversativa, que en este caso es sin embargo. Y va a ser el nexo. Entrenó mucho, sin embargo, perdió. Entonces, ya hemos analizado la parte teórica. Ahora le vamos a dar un nombre a esta oración. Ya. ¿Es una oración? Sí, porque tiene sentido completo todo lo que está escrito. Entonces, esta es una oración. ¿Es una oración simple? No, es una oración compuesta porque tiene dos proposiciones. Entonces, es una oración compuesta. ¿De qué tipo? Coordinada. ¿Por qué? Porque cada una de las posiciones tiene su sentido independiente. Ahora, ¿de qué tipo es? Adversativa. Adversativa, ¿por qué? En primer lugar, porque estoy utilizando una conjunción adversativa que es sin embargo.
Y 2 podemos justificar porque ya decíamos, la segunda proposición está corrigiendo la primera. Esa es la oración compuesta coordinante adversativa. Ya estamos terminando. Vamos a las oraciones compuestas coordinantes explicativas, que son aquellas en las que una de las proposiciones explica o aclara el significado de la otra. Se usan las conjunciones, es decir, mejor dicho, más bien, esto es, o sea, es más. No se olviden, una de las proposiciones aclara el sentido de la otra proposición. Vamos a ver eso en la práctica. Mi prima es vegetariana, o sea, no come pescado. ¿Cuáles son los verbos aquí? Mi prima es. Verbo irregular, ser, es. O sea, no come. Yo como, tú comes, él o ella come. Tenemos los dos verbos. Ahora les preguntamos a los verbos. ¿Quién es vegetariana? Mi prima María. Tenemos sujeto. ¿Qué hace María? Preguntamos ahora al sujeto. Es vegetariana. Dedicado. Vamos al siguiente verbo. No come pescado. ¿Quién no come pescado? Ella. Ese ella es un sujeto tácito. Preguntamos ahora al sujeto tácito. ¿Qué hace ella? No come pescado. Tenemos ahí el segundo predicado. Sujeto más predicado, proposición, sujeto más predicado, proposición. Tenemos la proposición 1 y tenemos la proposición 2. Ya está. ¿Cuál es el nexo? O sea, ahora vamos a verificar lo que nos dice la teoría. Nos dice que una de ellas, una de las proposiciones, va a ser la que corrija, en este caso, explique o aclare el significado de la otra proposición. Mi prima es vegetariana. ¿Qué es un vegetariano? ¿Ustedes conocen qué es un vegetariano? Entonces, aquí la segunda proposición está explicando qué es un vegetariano de alguna manera. Mi prima es vegetariana. O sea, no come pescado. Ah, ya, entonces los vegetarianos no comen pescado, no comen carne. Entonces, esta segunda proposición está explicando a lo que dice la primera. Entonces, estamos frente a una oración compuesta coordinada de tipo explicativa. Porque la segunda proposición, en este caso, está explicando lo que dice la primera proposición. Y para hacer notar ese tipo de implicación que hay entre estas dos proposiciones, estamos utilizando la conjunción explicativa o sea. Y esa conjunción se convierte en un nexo. ¿Listo? Este o sea está aquí. Es una conjunción explicativa. Terminado este análisis, le vamos a dar nombre y apellido a esta oración. De principio, esta es una oración compuesta, porque tiene dos proposiciones. Compuesta, ¿de qué tipo? Coordinada, porque cada una de las proposiciones tiene su propio sentido. Y en este caso, va a ser explicativa. Explicativa por lo que decíamos, ¿no? Una de las proposiciones está explicando lo que dice la otra. ¿Ya está? Vamos a analizar las oraciones compuestas coordinadas distributivas. Nos dice que son aquellas que expresan acciones alternas y se utilizan las conjunciones bien, bien, ya, ya, unos otros, tan pronto como. Van de a pares, ¿ya chicos? Se utilizan los dos siempre. Estas son las más utilizadas. Hay más.
Vamos analizando. Bien conduces, bien duermes. El ejemplo clásico. ¿Cuáles son los verbos aquí? Conducir. Tú conduces. Tú duermes. Y ahora preguntamos a los verbos. ¿Quién conduce? Y ahora vamos a preguntar qué hacen estos verbos. ¿Quién conduce? Tú. Ya ese tú es sujeto tácito. ¿Qué haces tú? Conduces. Entonces, conduces va a ser predicado. Duermes. ¿Quién duermes? Tú duermes. Entonces, aquí le vamos a colocar tú. Ahí nuevamente tenemos sujeto tácito. ¿Qué haces tú? Duermes. Tenemos ahí predicado. Y vamos a decir nuevamente, sujeto más predicado hace proposición 1 y proposición 2. Interesante de las oraciones compuestas coordinadas distributivas es que, como les decía hace rato, no se utiliza un solo, en este caso sería, no se utiliza una sola conjunción, se utilizan de a pares. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Entonces, este bien, bien, utilizado de a par, son los nexos. Nexo, nexo. ¿De acuerdo? Por eso se caracterizan las oraciones compuestas distributivas, por utilizar el nexo, la conjunción distributiva en par. Bien, bien. Bien comes, bien duermes, bien juegas, bien te despiertas. O podemos decir también ya duermes, ya conduces, ya comes. Estamos alternando acciones. Y para eso estamos utilizando repetitivamente el nexo. ¿Ya? O podemos decir unos conducen, otros duermen. ¿No ve? Estamos utilizando estos nexos de aquí. O podemos decir tan pronto conduces como llegas. Entonces estamos utilizando los nexos distributivos de a pares. Esa es la peculiaridad de este tipo de oraciones. Ahora vamos a decir que esta es una oración. ¿De qué tipo? Compuesta porque tiene dos proposiciones. Coordinada. ¿De qué tipo? Distributiva. Ya está. Entonces, esos son los tipos de oraciones compuestas coordinadas. Y con esto habríamos terminado esta parte. Les invito a resolver la práctica que les voy a dejar. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao.